La palabra para traer recuerdo, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. A dar la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Aquí estamos con Alicia Núñez, que es una psicóloga clínica especialista en embarazo, lactancia, en temas de crianza, sexualidad y familia. Alicia la conocí en la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, ella era profesora, me parece que de asesoramiento psicológico, si mal no recuerdo, ¿no? Nunca coincidimos como tal en la universidad, pero sabíamos que estábamos por ahí, ¿no? Nos encontrábamos en los pasillos. Pero nos conocimos en verdad a propósito de mi primera experiencia laboral, fíjense, o sea, como que esto me remonta por allá hace casi 15 años, más o menos, recién saliendo de la escuela. Me acuerdo que mi primera oportunidad laboral se dio en el campo de la psicología social, específicamente en el área de investigación, para variar, pero en otro campo que estaba relacionado en aquel entonces con las artes escénicas y musicales. Ella fue invitada a un congreso, un encuentro que organizamos, y las personas del equipo en aquel momento, me acuerdo que teníamos que repartirnos en distintos conversatorios y estar como al frente de distintos grupos, ¿no? Y ahí fue cuando tuve mi primer encuentro de la vida con un grupo y estaba completamente aterrado porque tenía esa gran responsabilidad. Y Alicia en aquel momento era la observadora participante. Bueno, este conversatorio duró más o menos como 2 horas, me acuerdo. Y cuando terminó, así como que yo sudando frío, me acuerdo, Alicia, bien Nelson, lo lograste, ya eres grande, me acuerdo, ya eres grande, así que ya estás del otro lado. Y para mí esas palabras fueron loables, o sea, como que me sentí tan aliviado cuando me dijiste eso. Estaba haciendo memoria. Haciendo memoria, wow. Cuántas cosas, ¿verdad? También de la universidad, o sea, cuántas cosas, cuántas experiencias. Bueno, tantas cosas que han pasado en tantos años y bueno. Entrañables. Sí, y bueno, después las cosas de la vida nos llevaron a tomar rumbos distintos, caminos distintos. Bueno, vino la experiencia migratoria para los dos. Me acuerdo que, bueno, yo me vine a Chile por ahí por el 2008. Y me parece que tú te quedaste en Caracas, pero te fuiste como en el 2011, ¿no? Creo que a España. Sí, yo estuve en el 2009, 2010, 2011, estuve en España, regresé en el 2011, verdaderamente otra vez a Venezuela. Y yo me fui de Venezuela otra vez a España. Yo he vivido 2 veces en España, una vez en Alicante, que fue por una beca del Banco Mundial, que fue para estudiar infancia y juventud en la Universidad de Alicante, y después me fui para Barcelona, y en Barcelona tuve una experiencia maravillosa porque trabajé en un hospital, que es el hospital del Instituto Goodman. Es un centro de rehabilitación que queda en Badalona, que es un pueblito que está muy cerca se va en metro de Barcelona a Badalona. Y allí trabajé con personas con lesión medular o traumatismo craneoencefálico. Esa fue una experiencia inolvidable para mí durante esos años que tú estuviste yendo para Chile y estaba en este periodo. Y digo inolvidable porque profesionalmente y personalmente fue sumamente enriquecedora. Yo creo que entendí la importancia de, entre otras cosas, de vivir, definitivamente vivir el presente con los recursos que se tienen. No importa cuán limitado puedas estar en un determinado momento físicamente o puedas estar limitado en otros aspectos, pero mientras tienes los recursos puedes desarrollarte, ¿no? Mientras hay posibilidad de vida puedes desarrollarte. Además que eran personas que habían sufrido accidentes en un baño, o sea, se habían resbalado en un baño y quedaban con una lesión medular, puede ser dorsal o lumbar hacia abajo. Gente que entrenaba toda la vida en una calle, bicicleta,
tenía toda la vida siendo ciclista y de repente un día, o un muchacho inmigrante que llegó en un barco a España y de repente un día el sol lo encandiló y ¡pah! Se da un golpe con un poste y queda parapléjico del cuello para abajo. Qué fuerte. Después de todo un proceso, ¿sabes? Lo que implica la migración de ser un muchachito de 14 años, o sea, menor de edad, viajando de un país a otro para hacer su vida, etcétera, etcétera, y que entonces eso significara un cambio radical en su vida, ¿no? Una experiencia que para mí yo creo que es imborrable lo que viví allí en Barcelona y bueno, marcó muchísimo luego mi trabajo porque seguí en el área de la salud después, ya no estaba en rehabilitación ni en neuropsicología, sino que pasé tuve a mi segundo hijo en el 2011, o sea, justamente él lo concebimos en Barcelona y vine a tenerlo en Venezuela. Entonces, allí en Venezuela estuve haciendo el curso prenatal con Carolina Vázquez, que es psicóloga, que es directora de una clínica. O sea, un enfoque que no era tan médico como el enfoque que tenía en el hospital en Badalona, en el Instituto Gundam, sino que aquí en Aquamater era una psicóloga que construyó una clínica que tiene una serie de ginecólogos, obstetras, pediatras, anestesiólogos a su servicio. Y entonces el curso prenatal, bueno, me cambió sustancialmente. El nacimiento de mi hijo fue completamente distinto, fue mucho más humanizado, con mucho más contacto piel con piel. O sea, el nacimiento del primero había sido en el 2007 en una clínica convencional, el nacimiento del segundo fue en esta clínica de nacimiento humanizado. Entonces, de ahí en adelante, empecé un trabajo súper profundo que comenzó en un principio leyendo a Clarissa Pinkola, que la tengo prácticamente que como un talismán en mi vida, porque comencé a trabajar y a trabajar todo el arquetipo de la mujer salvaje, la importancia de rescatar el inconsciente y hacerlo presente en mi propia vida y hacer como con la mujer esqueleto de ir armando la pieza a pieza y de allí en adelante también tocar, por supuesto, a partir de ese trabajo que ya yo venía, o sea, ya yo venía haciendo un trabajo muy profundo porque yo había estado 10 años de análisis con Héctor Bettencourt, que es un analista ortodoxo así de 4 sesiones semanales y, ¿sabes? Échale pichón 10 años, ¿sabes? Una cosa ahí, pero yo siento que la experiencia de la maternidad y la experiencia de la lectura de Clarissa fue así como un antes y un después. Es interesante, Alicia, esta distinción que haces entre una clínica convencional y una clínica como esta, ¿no? Porque me parece que supone de alguna manera incluir aspectos que están relacionados como con la subjetividad, con lo que le pasa a la mujer en ese momento, ¿no? Que me parece que el discurso médico, de alguna manera, cuando se instala, ¿no?, en la subjetividad de la mujer, produce otra cosa y obviamente la relación con la maternidad, luego con la crianza, con el niño y un sinfín de cosas es distinta. Entonces, si pudiese como comparar un poquito un modelo y el otro, ¿no? Y los efectos que trae en la mujer y luego en la maternidad. Fíjate, en el sistema convencional, tú vas a tus controles médicos, o sea, si eres mujer, vas a tus controles médicos con tu pareja o sola, como sea, pero la cosa es que tú vas a tus controles y el doctor es el que dictamina hacia dónde vas, si vas a un parto o si vas a una cesárea, y es la autoridad. En una clínica de nacimiento humanizado, y sobre todo en el caso particular de Ecomater, que es súper pionera incluso dentro de América Latina, tú te encuentras primero los tetras en general te escucha y los tetras
comprende tu situación, no es simplemente así como que hola y chao, sino que hay una comprensión de todo lo que está en ese momento viviendo la mujer, o sea, hay una escucha. Claro, en ese momento, cuando yo llegué a Aquamater, todavía no habíamos iniciado otro proceso que fue el de las psicodulas, que son psicólogas y dulas al mismo tiempo. Que eso lo iniciamos, o sea, fue con mi generación, o sea, yo empecé con hacer la primera psicodula después de Carolina, por supuesto, que es la iniciadora de todo. Y entonces luego está Lilibet Villegas y Laura Varela. Son unas psicólogas que además son acompañantes del proceso del Ok, parto o de la cesárea. ok. Entonces, el protocolo se cambió. Ya no se iniciaba como me inicié yo cuando yo fui a dar a luz, no se iniciaba con la obstetra, sino que cuando ya nosotras comenzamos a ejercer el rol de psicodulas que lo organizó Carolina, entonces ya la primera entrevista en la clínica es con la psicóloga, Mm, que en general casi todas somos psicoterapeutas. claro. Entonces eso le da un carácter de mayor relevancia a la subjetividad de la mujer, incluso por encima del tema médico, porque el problema es que se ha convertido el embarazo, el nacimiento y el posparto en una situación patológica. Entonces la mujer cree que tiene una enfermedad, dice, yo tengo los síntomas del embarazo. O sea, a ver, pero es que esto no es una enfermedad. Tú estás embarazada, pero no es que tenga unos síntomas, pues yo no tengo un síndrome ni tengo un trastorno. No tengo una enfermedad. Tú estás embarazada, tú tienes más bien unas expresiones en tu cuerpo, bueno, podemos decir que son síntomas, pero realmente no es una enfermedad. Pero como se pasó, el asunto es que históricamente el nacimiento se daba en las casas de parto y luego se pasó al hospital, entonces al pasar al hospital se patologizó. Yo creo que ahí estás tocando un punto demasiado relevante para todo lo que viene después, porque no solamente lo que significa de pronto atravesar, digamos, el momento del embarazo, suponiendo que tienes Sí, síntomas que están asociados a cuestiones patológicas, sino lo sí, que viene después respecto de la crianza. Y me parece sí, que aquí claro, es demasiado clave pensar los sí, efectos que tiene un discurso médico de sí. repente, por ejemplo, en los sentimientos de culpa de una mujer que de pronto piensa que no está haciendo una buena tarea como madre. Eh, por ejemplo, también la idea del instinto maternal. La idea del instinto maternal también viene del discurso médico. O sea, si nosotros nos ponemos a hacer un estudio acerca de cuáles son, digamos que esas tendencias a nivel de autorrealización y desarrollo de la mujer, existen formas muy variadas de nosotras autorrealizar, pero culturalmente se idealiza muchísimo la maternidad, lo que es la maternidad y lo que es también el ser esposa. Bueno, el ser esposa a veces se idealiza, a veces también se denigra, pero como casi todo en esta vida. Pero el de la maternidad es muy especial, porque si tú, por ejemplo, estás en Caracas, por ponerte, ¿no? Y es el Día de las Madres, tú sabes todo lo que pasa en Caracas el Día de las Madres. O sea, esos son regalos van, regalos vienen, restaurantes, ¿verdad? O sea, hay todo un revuelo, ramos de flores, o sea, todo un revuelo por el Día de las Madres, por una idealización impresionante. Pero cuando hay una mujer que va en un autobús con un bebé en brazos, no le dan el puesto, no le dan el puesto. Entonces tú te quedas así como que, bueno, ya va, o sea, explícame. Yo prefiero que antes que me estés regalando el ramo de rosas para el Día de las Madres, me deje el puesto cuando estoy cargando al muchachito y me estoy reventando de cansancio, ¿no? Entonces, este, hay una idealización muy grande y en relación a esto del instinto, este aspecto del instinto, yo entiendo que hay un componente corporal de lo que llaman el inconsciente, que está específicamente vinculado con lo corpóreo, lo psicoide, ¿no? Le llaman así, inconsciente psicoide.
que es precisamente que tú tienes en tu cuerpo como una serie de memorias que ni sabes, pero por ejemplo, una mujer que fue abusada sexualmente puede tener una reacción muy peculiar durante el parto, de rechazo, ¿no? O sea, hay unos elementos que sí son corporales, que tienen que ver con la vivencia que tú tienes de tu propio cuerpo, pero eso está negado y está como separado muchísimas veces en el discurso. O sea, en el discurso eso no existe. Claro, y si se llega de alguna manera a captar o a registrar, de alguna forma, bueno, aparecen de pronto luego pues las malas sensaciones o de repente sentimientos de culpa o algo como extraño, como que no debería sentir mucho esto, ¿no? Me imagino, o sea, como que pensando un poquito Claro, en la idea de... pero esto está vinculadísimo con el tema de la represión de la sexualidad, que no me estoy refiriendo aquí a este aspecto superficial y banal del reggaetón, por ponerle una imagen clara, porque no es eso. O sea, son las sensaciones de tu cuerpo que no están registradas en muchísimas oportunidades en el ámbito tanto del hombre como de la mujer. Aquí ni siquiera voy a hablar solo de lo femenino, sino que no están registradas esas sensaciones, no están concientizadas, por eso es lo del inconsciente psicoide. Entonces, cuando una mujer rescata su parto, también rescata su sexualidad. Es esa conexión que muchas veces se quiere ver como virginal, como la Virgen María que parió, y no como realmente esa mujer sexual que es adulta, que sabe conectarse con su sexualidad y que por tanto también es lo suficientemente fuerte como para parir. ¿Ves? Entonces ¿Sabes? allí hay una gran diferencia en cuanto a lo del instinto maternal que me hablaba, porque hay muchos elementos mucho más pequeños y sutiles que hay que mirarlos en profundidad en cada una de las mujeres bueno, en mi caso, las que yo sigo acompañando tanto en un proceso de psicoterapia durante el embarazo, como ya luego en el mismo nacimiento o después del nacimiento. Me parece que esta idea del instinto maternal es una construcción cultural de la que se ha apropiado la medicina y podríamos decir en alianza con el patriarcado también. Y la gente dirá, bueno, pero ¿cómo es que es eso? O sea, como que qué exageración. Y me parece que quizás aquí nos tendríamos que ir un poquito como a la historia, ¿no? De pensar cómo comenzó la medicina, ¿no? Y quiénes fueron de alguna manera los que iniciaron todo este camino relacionado, bueno, como con el tema de asistir a la mujer, de acompañarla en el tema del parto, quienes escribían, ¿no? Y en la mayoría de las veces, pues, se trataban de personas que eran hombres, ¿no? Que eran hombres y que eran los que de alguna manera, pues, decían que era lo correcto, que era lo que no era correcto, y bueno, y que nombraron luego esta idea del instinto maternal que a mí me parece que lleva de alguna manera a establecer pues un cierto paralelismo entre la madre y la mujer, como que si la mujer fuese igual a ser madre, ¿no? Esta ecuación de madre o mujer igual a madre me parece que eclipsa la sexualidad de la mujer. Entonces hay una gran escisión a nivel social, cultural, hay una escisión entre la mujer que desea, mujer deseante, entonces a ella se le llama puta, y la madre. Entonces la madre es exaltada e idealizada, pero la mujer deseante es denigrada. Entonces tenemos un problema, por ejemplo, aquí en México, si tú te montas en el metro, porque bueno, tú sabes que aquí la cosa es, ¿no? Heavy metal. Tú te montas en el metro, eres una mujer, te montas en el metro, tú te montas con tus hijos y bueno, alabanza y pleitesía. Tú te montas sola y mamita rica, o sea, ya, sabes, es como una gran diferencia. Es como que la mujer que es madre, ella no tiene deseo ni es deseable. Y la otra es violable, lamentablemente. Que ni siquiera es deseada, simplemente deseada, sino es
es violentada. Lamentablemente esta es la visión cultural predominante, por lo menos en esta, ¿no? Claro, pero digamos, son las consecuencias de la radicalización de esta decisión, ¿no? De esta poca integración que hay Sí, entre estos dos universos, por llamarlo de alguna manera, pero como sí, que en el fondo me parece que, claro, finalmente, cómo lograr pasar a un punto, ¿no? En el que se entienda que la maternidad, en el fondo, se trata de una toma de posición frente a un otro, que en este caso son los hijos, así y es. yo creo que esto podría como que ampliar el tema, pues, de entender que la maternidad no es un asunto que compete solo quizás a la mujer, que el tema del Sí, maternaje es una función también, que es una función sí, la que perfectamente función pueden llevar materna. también los Ujú. hombres, ¿no? O sea, como Claro, que se claro. entiende como que si ser papá no tiene que ver con llevar adelante también ciertas funciones de maternaje. Y esto yo creo que es como, Claro. nos lleva quizás como a salirnos de ciertos binarismos, como que más que pensar qué sé yo, en funciones maternas o funciones paternas, pensar en funciones de crianza, en funciones simbolizantes, en funciones subjetivantes, que esto ya sería como muy pro, ¿sabes? Como que ya como que dar un salto, ¿no? En la manera de entender cómo es que se acompaña a un hijo, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Buenos Aires, yo y mi andanza, cuando estuve en Buenos Aires, fui al grupo de psicología perinatal de Buenos Aires, ¿no? Porque yo seguía indagando, metiéndome en todo esto. Entonces, en el grupo de psicología perinatal, que además te digo que es, yo creo que de los mejores que puede haber en el mundo, em, me encuentro con un, con un simposio ya acerca de la maternidad, de la adopción, del duelo por, eh, el duelo por la herencia, ¿no? El duelo digamos que una pérdida de ya tú no darle a tu hijo tu genes, ¿no? Es un duelo reproductivo, pero es un duelo reproductivo de la propia herencia. Entonces, a mí me encantó, entre otras tantas ponencias que estuve allí escuchando, porque ese duelo reproductivo específicamente me hizo ver este tema que tú tanto comentas y que a mí me lo ayudó mucho a poner en palabras, ¿no? Que es esto de, el niño necesita un lugar en el mundo, necesita un lugar que es la mirada del otro, y es un lugar en esta existencia. O sea, si yo le voy a dar una familia, yo le estoy dando un lugar a esa criatura. Entonces, el niño lo que necesita es eso, necesita la mirada, el amor del otro, y eso puede ser mamá, papá, la abuelita, el tío. O sea, cuando hablamos de terapia familiar, que hace rato estaba con lo de Emma Mejía, en terapia familiar hablamos de la diversidad en la construcción de la estructura de la familia. O sea, en Venezuela tú te consigues una abuelita con el nieto y son familia, claro que son familia. Se murió la mamá o la mamá no está, qué sé yo, pero está la abuelita y el nieto y ellos son familias igual. Entonces no tiene que ver con que necesariamente sea mamá y papá una estructura familiar. De hecho, una pareja es una familia y ahora hay hasta la concepción de que una persona es una familia. Claro, pero cuando dices esto, Alicia, pienso pues en la realidad, ¿no? En lo difícil que tiene que ser, por ejemplo, bueno, en lo difícil que es, no que tiene que ser, en lo difícil que es para una madre soltera, ¿no? Llevar, digamos, la tarea de la crianza. Cómo lograr que la gente de alguna manera pueda dar ese salto, ¿no? De entender que para criar se necesita casi que una tribu, se necesita comunidad, y no comunidad en el sentido de que le vas a entregar, como dicen los chilenos, la guagua al universo, a cualquiera, pero que necesitas una grupalidad, necesitas otros que te acompañen para que efectivamente se puedan de alguna forma como flexibilizar los roles, ¿no? Que no se queden rígidos, ¿no? Y puedan también tener espacio otros deseos, ¿no? Y al mismo tiempo el niño pueda desarrollarse, ¿no? De forma autónoma. Sí. Em,
me parece súper importante, o sea, eso es el ideal, eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que hubiese una tribu y que en esa tribu hubiese suficiente diálogo y entendimiento como para tolerar la diversidad de maneras de ver incluso la crianza, ¿no? Las prácticas de la crianza diversas dentro de la tribu, porque la mamá puede tener una noción de cómo criar al niño, el papá puede tener otra, la abuelita puede tener otra, el abuelito otra, el tío otra, ¿no? Sería lo ideal que hubiese esa armonía, ¿no? En medio de esa tribu para que el niño pueda crecer viendo diversidad de modelos en figuras de autoridad, diversidad de formas de ser y de hacer. Pero bueno, pero la realidad es que lamentablemente ahorita estamos en un sistema en donde se le da prioridad primero a la familia nuclear, papá y mamá. O sea, eso es lo tradicional. Y la mujer que cría sola, que hay muchísimas que crían sola, es verdad que crían con mucho esfuerzo y que les cuesta muchísimo darle espacio a otros deseos que no sea el deseo de ver a su hijo o a sus hijos desarrollarse felizmente, ¿no? Entonces, lamentablemente, la crianza, la maternidad y la paternidad están muy solas en esta época. Y más, bueno, ni hablemos ahorita en medio de una cuarentena. Sí. Pero además, los fenómenos migratorios, tanto dentro de los mismos países como fuera de los países, hacen que haya pocas redes de apoyo y nos hemos vuelto además seres como solitarios, parece mentira, pero yo lo veo un poco así, porque como los niños se crían solamente con su mamá y su papá, o solamente con su mamá, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que no hay esa interacción o no hay esa protección de otra tribu. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Venezuela, yo conseguí tribu en las mamás del colegio Monte Carmelo, que era el colegio donde estaban mis hijos. Y Mm. entonces íbamos a las tardes a la natación, íbamos a un centro deportivo y yo estaba con el segundo niño pequeñito, amamantándolo, y entonces las otras mamás lo cargaban, hablábamos, nos reíamos, hablábamos de cualquier cosa, comíamos juntos y bueno, ya después cada quien se iba para su casa, pero era un espacio donde yo podía confiar en que le daba al niño a otra mamá y yo, bueno, mira, podía hacer otra cosa en ese momento, ¿sabes? Si uno está en otro país, pues, ver también la posibilidad en otro país, encontrar esas redes de apoyo, porque si no, el nivel de estrés que tienen la mamá y el papá pueden ser tan elevados, la mamá sola, el papá solo, como sea, pero la persona, el cuidador principal, puede tener un nivel de estrés tan elevado que incurra en el maltrato, puede querer mucho a sus hijos, pero el nivel de agotamiento, ¿no? El síndrome del agotamiento puede ser peor que si estuvieras en un trabajo que te tiene explotado. Porque son 24 por 7 o 7/24, no sé cómo se dice ahora, pero lo cierto es que son los 7 días de la semana, las 24 horas. Y cuando están pequeñitos, la demanda es demasiado elevada. Entonces, eso es parte del proceso que uno va descubriendo en la medida en que va ahondando con estos temas. Y uno también va descubriendo este otro punto que es fundamental, que es lo de la función materna. O sea, la función materna la ejerce toda persona que escucha a otra Mm. y que puede digerir, puede hacer la función reverir, puede hacer la digestión de lo que le está pasando al otro. Y eso o sea, eso se puede hacer en cualquier circunstancia y con cualquier género. O sea, no Sí, tiene como nada que ver. que, claro, y por eso es que son posibles las familias homoparentales, ¿no? ¿Sabes Claro. qué pensaba, Alicia, en algo que decías, ¿no? Del 24/7 de los padres? ¿Cómo quizás pensar algunas estrategias quizás a nivel micropolítico, ¿no? Eh, Porque no podemos cambiar el mundo, no podemos, ojalá, no tenemos ese poder, no tenemos esa omnipotencia, pero sí podemos hacer algunas pequeñas modificaciones en nuestro cotidiano, ¿no? Por ejemplo, tú por ahí decías eh, que de pronto estando en Venezuela, y aquí aparece una nostalgia también, ¿no? Que tú tenías una tribu, tenías a unas amigas,
con las que de pronto sentías confianza. Entonces aquí empiezan a aparecer las cosas como singulares, ¿no? De cada caso. Y bueno, para los que para los que tenemos la experiencia migratoria, hacer tribu es un trabajo enorme. Crear, conformar vínculos, ¿no? Y vínculos que sean sólidos, que en donde nos sentamos como apoyados y como con un piso. Entonces, pensemos un poco en las condiciones de posibilidad para diseñar estrategias a nivel micropolítico, en la vida cotidiana, en pequeñas acciones que produzcan algunos cambios, ¿no? Y que sean importantes, para que no nos sintamos tan solos. Bueno, de hecho, vamos a decir que hay un feminismo, ¿no? Que es el feminismo de la igualdad y el de la diferencia. Vamos a verlo como dos vertientes diferentes. Entonces, el de la igualdad lucha mucho por los derechos, y es toda esta gente que está con el tema del aborto, de la violencia de género, y bueno, muy útil y muy bueno. Pero hay otro, que es el de la diferencia, donde Jan Chino Bolen ha tenido como una huella muy importante, porque creó lo de los círculos de mujeres, empezando por el círculo de mujeres de ella, donde está Isabel Allende. O sea, imagínate, ahí en California. Entonces, ese ha sido un movimiento político muy interesante, porque de alguna forma le ha puesto nombre y le ha dado forma también a la reunión de las mujeres, ¿no? Para contarse sus historias, para contar sus sentires, para compartir. Y ha sido como un cambio que se ha dado a nivel global, Eso, y eso es un aspecto que es fundamental, que las mujeres, digamos, lo pueden tener allí presente, sobre todo cuando hablamos del tema de precisamente de la maternidad y de todo el crecimiento que trae la maternidad a una mujer, el crecimiento de niña a adulta, de la responsabilidad, el compromiso, la entrega, que significa la maternidad. Entonces, esas son pequeñas tribus que se ven a nivel global en este momento, y hay círculos de mujeres que son madres, o círculos de mujeres en general de lectura, o sea, hay además de diferentes temáticas. Eso es muy importante porque eso se está dando en todas partes. Y es una manera de acompañarnos y una manera de apoyarnos, y como te digo, pues a veces se entremezclan las dos miradas de lo del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, se mezclan en estos grupos de mujeres, pero pasan a ser un aspecto, una estrategia política muy relevante en este momento. Y no es algo ni siquiera que es que lo dirija alguien, esto se desarrolló solito así. O sea, si yo convoco aquí a un grupo de mujeres, yo digo, vamos a hacer un círculo de mujeres, viene un poco de gente. Que por ahora hay grupos virtuales, que no es lo mismo, pero bueno, por lo menos hay una posibilidad de encuentro como la que estamos teniendo hoy. Sí, ahorita hay esos grupos, y bueno, en el caso, yo llevo un grupo de apoyo, que es básicamente eso, un grupo de apoyo a mujeres que es online, y que lo que hacemos es precisamente leer a mujeres que corren con los lobos, y de ahí salen un montón de cosas. En mujeres que están en Australia, mujeres que están en Madrid, mujeres que están en Chile, o aquí en México, o donde estén. O sea, lo importante es que haya esa posibilidad de conectarnos, y más nosotros que somos parte de la diáspora. Para nosotros necesitamos como inmigrantes y como estos seres que además hemos perdido el contacto directo con nuestra familia, el contacto así de piel con nuestra familia, que además nuestras familias, como me dijo una muchacha en estos días, se han transformado en sobrevivientes. Eso me dolió tanto haber escuchado esas palabras, pero me llegó profundamente al alma y lo entendí. Hoy justamente estaba hablando de eso en la mañana, y es tal cual, y yo creo que lo que estamos hablando hoy tiene mucho que ver justamente como con la idea de crear condiciones de posibilidad como para resistir la vida, para afirmarnos, para anclarnos y seguir, ¿no?
Pero una cosa es resistir y otra cosa es sobrevivir, ¿no? Porque uno puede de pronto quizás, como decías tú, se pueden conformar círculos de apoyo entre mujeres, ¿no? Y es una manera de resistir, eso es un accionar político, pero esta idea de la sobrevivencia, me imagino no, se relaciona mucho como con la precariedad. Y me parece que tiene que ver ya con otra cosa que va por el orden ya de la pobreza objetiva. Ya no es solo la pobreza subjetiva aquí el problema, del sentirse solo, aislado y sin redes, es luego hablar de la pobreza ya estructural, eh, que por supuesto conecta con el hambre, con la miseria y con la precariedad, y esto es muy doloroso, y yo me parece, y de todas maneras empatizo contigo por razones obvias, como venezolano y como persona que por supuesto también tiene pues familia y amigos allá, y por eso es que me parece que es muy interesante que estemos conversando hoy sobre estos temas, Alicia, porque me parece que le permite a la gente una toma de conciencia respecto de el lugar que tiene lo político en la vida cotidiana, como que hay veces que se cree que la política tiene que ver con aquellos que están en la institucionalidad pública y lo político tiene que ver con esto que estamos hablando hoy. Muchas veces tenemos que romper eh, con mandatos culturales y familiares para poder vivir en más libertad y en más armonía también. No solamente en mayor armonía con los demás, sino sobre todo también mayor armonía con nosotros mismos. Eso me parece muy importante. La libertad se relaciona con darle un espacio al deseo y también reconocer que, bueno, que somos interdependientes también, que hay una interdependencia y que en esa interdependencia probablemente pues se puedan crear quizás condiciones para poder hacer efectivos deseos propios, ¿no? Y que hayan otros proyectos vitales también, ¿no? Como que podamos como que hacer de la vida algo diferente. Voy a conversar contigo, Alicia, acerca de algo que tú has ido desarrollando de manera muy fina y a pulso también, que es tu relación con los medios digitales, la relación que tienes con la tecnología y te has convertido en una especie de influencer sin querer queriendo de la psicoterapia también, a propósito de tu cuenta en Instagram, que te ha llevado a conectarte con muchísima gente y que me parece que también se ha convertido como en una especie no es solo un medio de comunicación, también ha sido una plataforma laboral para ti. Y quería preguntarte un poco cómo ha sido ese desarrollo, ¿no? De espacio emocional, lo que ha significado para ti espacio emocional, cómo ha crecido y bueno, y lo que has aprendido, ¿no? Con esto. Y este es como mi tercer hijo. Algo así. Yo concebí espacio emocional cuando estaba criando a mi hijo más pequeño y ya ahorita va a cumplir 9. Y yo daba clases en la Católica, daba clases en la universidad y estaba necesitada de hablar con la gente porque estaba acostumbrada a hablar. Y entonces, como estaba ya encerrada, así subiéndome por las paredes con el niñito pegado en la teta, empecé a tuitear. Entonces, con el Twitter empezaba como a desarrollar unos temas, abrí un blog y bueno, ahí empecé a ver pacientes a distancia. En aquel momento era una cosa rarísima, pero a mí me ocurrió que mi primera paciente digital, pues me dijo, mira, yo necesito hablar con alguien en castellano, porque aquí eh, o sea, si bien domino el idioma, no expreso mis sentimientos de la misma manera. Entonces ahí fue cuando comencé con las consultas. Y ya también comencé a hacer doula en Aquamater. En esa época también tenía el trabajo presencial en la clínica, veía pacientes en la clínica de psicoterapia y además hacía todo lo del doulaje y todo eso, ¿no? Pero este, sí ha sido muy a pulso, muy poco a poco, de manera muy orgánica. Este, em, Pasé de Twitter a Instagram y bueno, con el Instagram aprendí como
utilizar imágenes y palabras que tuvieran un sentido más que todo poético. O sea, mi cuenta, si bien es una cuenta psicoterapéutica, porque soy psicóloga, soy terapeuta, la verdad es que yo lo que más, o sea, lo que a mí más me agrada en mi cuenta es el sentido poético que le doy. O sea, cuando hay alguna lectura de algo que me mueve a mí el corazón, entonces yo lo publico. O una imagen también que me mueva el corazón, yo lo publico. Entonces es la subjetividad en la red social y tiene mucho que ver con lo que yo soy, o con lo que estoy sintiendo en un momento determinado, lo que estoy reflexionando, lo que estoy pensando. Y, y sí se ha vuelto una plataforma laboral, o sea, yo tengo muchísimo trabajo, tengo muchísimos pacientes y más ahorita, en esta época de la cuarentena donde toda la gente está en crisis. No, o sea, yo también tengo otras amigas que también son psicoterapeutas y trabajan online y trabajan a partir de sus redes y lo que hemos encontrado hasta ahora es que ha aumentado muchísimo la cantidad de pacientes y todos con situaciones de crisis Importante, sí. que les está haciendo como reflexionar, eh, como de construir, pensar acerca de su vida, su pareja, su trabajo. eh, En relación a tu cuenta, a mí me parece que ha sido en realidad muy loable el trabajo que has hecho, porque me parece loable y valiente, porque en los inicios, sobre todo pensando en cuando partió todo, eh, me parece que, claro, era quizás algo muy atípico, ¿no? Y quizás incluso se podría prestar como para cuestionamientos, para críticas, esto de la sí, exposición, sí, etcétera, sobre todo claro. por las sobre todo por lo que se asocia con el psicólogo, ¿no? O con lo que, pensando de nuevo en los estereotipos, Sí, ¿no? Como con lo que normalmente se espera de un claro. psicólogo. Es que nosotros se supone que debemos de ser muy asépticos. O sea, ¿Mm? nosotros no debemos nunca exponernos, sino que debemos de ser una pantalla sobre la cual el otro proyecte y haga su transferencia y su contratransferencia. Entonces, y uno la contratransferencia, pero sí, por supuesto que eso recibe muchas críticas, pero bueno, es precisamente parte de mi libertad y de libre albedrío, por lo cual yo decidí hacerlo de esa forma. Y ahora, claro, ya a estas alturas, yo mañana cumplo 49. Ya a estas alturas de mi vida, que me siento muchísimo más libre. Yo ahorita estoy con una analista junguiana, estoy con Diana Risque, ella es mi analista en este momento, y hasta las redes lo saben. Y, y es como, bueno, mira, ya yo me siento como en libertad de expresarme incluso con mis pacientes, porque esa cosa de ser tan, como que tan cuidadoso, de uno no ser quien es, sino de ser esa pantalla en blanco, yo siento que en este momento, particularmente personal, ya eso está superado. Y no es que no respete, yo respeto muchísimo esos 10 años que estuve de análisis en particular, sumamente, como te digo, ortodoxo, kleiniano, freudiano, nunca lacaniano hasta ahora. Algún día a lo mejor se me ocurre y me meto. Pero, pero en este momento yo me siento eso con absoluta libertad, de trabajarme internamente y de trabajar con la gente, su mundo interior, ¿no? Sí, ¿no? Y Entonces, bueno, encontrar, sí, ha sido criticado, ha sido muy criticado, porque yo vengo de la academia, yo no vengo, o sea, yo no soy a lo mejor una psicóloga que viene como de la calle, o sea, yo vengo de la academia. ¿cómo distinguir un poco lo que está pasando hoy con las personas, ¿no? A propósito de la cuarentena, ¿cómo distinguir la crisis de lo potencialmente traumático? Claro, es que lo traumático te lleva al límite de tus recursos y, o sea, algo que me ha enriquecido muchísimo en estos tiempos, precisamente es conversar con una de mis ex compañeras que es experta en trauma, que es Edith Chiro, que ella está en Miami, ella es una estrella de la televisión. Entonces Edith Chiro
en la última conversación que tuvimos, que fue un live, ella estuvo contando lo que vivió cuando lo de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando hubo Mm. el atentado terrorista a las Torres Gemelas, y cómo ella tuvo que salir corriendo, porque le iban a caer escombros en la cabeza. Y entonces, como en Nueva York, en la ciudad, se empezó a generar después un clima de familiaridad y de apoyo, en un reconocimiento además radical del trauma, una aceptación radical del trauma, que posteriormente llevó a la gente a primero ese apoyo para bajar las defensas y después esa, como esa transformación que incluso llevó a modificaciones en prácticas cotidianas, como que los vuelos ya no se llevan frascos grandes o potes grandes con líquido, o no se llevan objetos punzantes. O sea, esas prácticas vinieron de ese trauma. Entonces, lo que está pasando es una situación traumática, más o menos, en mayor o menor medida. Cada persona lo vive a su manera. Hay personas que no les resulta traumático para nada, sino que, bueno, esto, dígame, por ejemplo, ahorita la gente precisamente que está en Miami, ellos abrieron todo hasta los gimnasios ya. Ellos están, bueno, muchísimos tranquilamente bien. Pero muchísima gente también en Miami, en el momento en que estaba como el pico de contagio allí, bueno, no querían salir, no querían utilizar mascarillas ni nada, no querían moverse de su casa y tal. En este caso, fíjate, yo estoy en México, nosotros ahorita estamos en el pico del máximo contagio, han muerto 14.000 personas. O sea, el hecho de conocer que un virus, un agente que además es invisible, puede generar la muerte y saber que otras personas están muriendo. O sea, cuando te adentras en ese sentimiento de reconocimiento de la pérdida, bueno, puede ser algo muy angustiante y que genera mucho miedo. Y un miedo a morir. Por eso el inconsciente psicótico, o sea, porque está el elemento, en este caso, arquetípico de Pan y de toda la movida, de lo que significa el pánico, lo que significa la pandemia, o sea, toda una movida que es global, que es colectiva. Entonces, nos adentramos en un proceso que puede ser algo similar a lo de las Torres Gemelas, pero no es igual a lo de las Torres Gemelas, porque lo de las Torres Gemelas fue algo puntual, y esto es algo largo, insidioso, crónico, pero para este reconocimiento del trauma hace mucha falta la cultura, era lo que hablaba con Edith. Cuando hubo lo del 11 de septiembre, se hicieron ceremonias Rituales. aquí al pie, ¿sabes? Como que eso permitió el reconocimiento del trauma, y luego esa elaboración, incluso esos actos que venían como no a reparar, porque en este caso no es reparatorio como puede ser, qué sé yo, el trauma político, sino que en este caso es como ese reconocimiento de que estamos dolidos, que nos sucedió algo verdaderamente desafiante, y, y qué hacemos con eso. O sea, cómo generamos un cambio a nivel de nuestras creencias, de nuestras prácticas, que nos lleven también como a un nuevo nivel, que sería algo así. Edith y yo cuando hablábamos, yo les explicaba lo de la célula, que hay veces que la célula, cuando es herida, cuando hay un trauma en una célula, la célula puede hacer una cicatriz, pero la cicatriz queda allí. O sea, queda como algo con lo que vives allí. Bueno, nosotros hemos vivido el COVID-19, entonces eso queda allí, esa cicatriz. Pero cuando hay como esa transformación más allá en las prácticas y en nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos individualmente y colectivamente, entonces entramos como en la mutación de la célula. O sea, adquirimos unos nuevos patrones que son producto de la reflexión de lo que nos está ocurriendo. Entonces, si yo, por ejemplo, vivía con una pareja y yo me la llevaba mal con mi pareja, pero me di cuenta en la cuarentena que esto ya no puede seguir así, que ya yo no puedo vivir así, que ese no es mi deseo, ni es el deseo tampoco de la otra persona, y entonces nos separamos, y hago, digamos que hago una
y decía, bueno, sí, me doy cuenta de que la vida es finita y entonces, como la vida es finita y me voy a morir, como me puedo morir del COVID-19, pues entonces hago lo que verdaderamente yo deseo. Vivo una vida más en consonancia con quien realmente yo soy. Entonces, ahorita, por supuesto que van a venir una serie de cambios a nivel social, cultural, pero también van a venir una serie de cambios a nivel individual. Y bueno, favorecido aquel que esté en un proceso de terapia y que logre hacer la mutación, pues que logre esa transformación, incorporando lo que se ha vivido y transformándolo en algo nuevo que sea más coherente, ¿no? Lo que pasa es que hay distintos tipos de pérdida, ¿no? Y es muy fuerte porque estamos obviamente lidiando con la muerte, ¿no? Está la amenaza de la muerte presente, Sí, y bueno, y han muerto literalmente personas, ¿no? Se han perdido vidas. sí, Entonces, sí, pensaba también que bueno, que en este tiempo, que es otro tiempo, ¿no? sí, Me parece que se han dado otro tipo de pérdidas, ¿no? O como que estamos teniendo sí, otro tipo de pérdidas que quizás no necesariamente tienen que ver con la pérdida de la vida en sí, pero estamos con otro tipo de pérdida bueno, que está sucediendo y que quizás cuando pase el tiempo, pues echando la mirada hacia atrás vamos a reconocer cuáles fueron esas pérdidas, ¿no? Y quizás a partir de ahí luego pasar a este momento que tú decías, ¿no? De elaboración. Yo creo que fundamentalmente ahora somos más vulnerables, o sea, nos sentimos más vulnerables, ya no nos sentimos tan todopoderosos, porque justamente como habíamos hablado del tema médico, que todavía sigue siendo un tema donde precisamente se le ha dado mucho reconocimiento e idealización acerca de el médico que está allí frente al virus, a la pandemia. O sea, es un ser humano que también está sufriendo y padeciendo. Pero ahora es como que la medicina no nos puede proteger de todo, no nos puede proteger de todo, o sea que ya no somos tan omnipotentes como nos creíamos. Hace muchos años que no había una pandemia como, qué sé yo, la gripe española, que fue hace 100 años. Entonces estábamos sumamente cómodos, estábamos acomodadísimos, creyendo que éramos los dueños del mundo y resulta ser que no. Entonces, esa mayor vulnerabilidad o esa mayor conciencia de la vulnerabilidad, porque ya la teníamos, pero esa mayor conciencia, ahora conciencia, yo creo bueno, que se puede ser manejada de muy diferentes maneras a nivel individual y colectivo, de muy distintas formas, puede ser significada, o sea, puede adquirir un significado muy diverso. Y vamos a ver un poco precisamente el papel de la cultura específica de cada zona, de cada país, cómo lo va a manejar. Porque fíjate que en el caso de Estados Unidos, que no quiero que se me pase hablar de todo el tema de cómo estallan las protestas por el racismo. Tienes una población que está más o menos desempleada como un 13%, está desempleada 14% ahora con este tema de las consecuencias económicas de la pandemia, de la cuarentena, y tienes que además, algo que a la gente le cuesta mucho como ver, que es que la mayoría de la gente, por ejemplo, la que murió en Nueva York, la mayoría eran o latinos o negros. Eso a nadie le llama la atención y entonces estalla esto, además con una simbología muy peculiar, porque el hombre que muere, el George Floyd, muere y dice, no puedo respirar, I can't breathe. Esto es otro temazo que Otro daría tema. un espacio, digamos, daría tema para otro podcast, porque en realidad hablamos de la Sí, maternidad, de la crianza, el tema del racismo, bueno, sí, y obviamente, bueno, me parece que hay algo que se está dando y que tiene que ver básicamente con el hecho de, bueno, lo relaciono como con una especie de pacto de negativo, ¿no? Como con una especie de pacto social en la que todos de alguna manera desmentimos la realidad, como que la negamos, como que nos hacemos los locos, ¿no? Como con ciertas cosas, y nos hacemos la vista gorda, ¿no? Como que
de alguna manera el mal se ha estado banalizando, y se ha banalizado de una manera tan feroz que, bueno, que produce este tipo de cosas como lo que sucedió en los Estados Unidos, y que en realidad, claro, es como que si se hubiese dado una corrida de un velo, ¿no? Esto que pasó con este hombre, que fue bien dramático, sucede de distintas formas, ¿no? Y en distintos lugares todos los días, y nos hacemos los locos con eso. Entonces me parece que hay como una especie de pacto, y un pacto que... Es como que se develaran las injusticias a partir de esto. O sea, a partir de la pandemia, a partir de la cuarentena, es como que se hubiesen develado las injusticias, las diferencias económicas, cómo tú vives la cuarentena, cómo la vivo yo, cómo la vive la señora que limpia el edificio, o cómo, ¿sabes? Es que además el tema de la cuarentena es un tema de privilegios, o sea, ya la palabra cuarentena supone un privilegio. El virus no discrimina, pero las estructuras sociales sí. Entonces, yo pienso que esto es como súper fuerte, pero sabes que me gustaría culminar de una manera un poquito más esperanzadora. Como que pienso que, porque antes estaba hablando del tema del pacto de negativos, ¿no? Como que esta especie de alianza que hay entre todos de hacernos los locos con las cosas malas que ocurren, como para poder quizás no seguir coludiendo con eso, tendríamos que, bueno, hacernos cargo, pero yo creo que esto es hacerse cargo, no uno, ni dos, ni tres, yo creo que pues muchos conjuntos sociales tendrían que tomar una posición, ¿no? Distinta, ¿no? Y por eso es que yo creo que es como tan angustiante, porque no se resuelve en esta conversación que estamos teniendo nosotros aquí, ¿no? Hoy. No hay manera. No, pero o sea, yo creo que vas por la vía que es necesario resolverla. O sea, hay una serie de desigualdades, de injusticias que se están revelando. Aquello feo que no hemos querido ver, se están mostrando. A mí me gusta mucho en cuanto a la... Vuelvo con la analogía de la mujer esqueleto, porque es una mujer que sacas el agua y le tienes que ir armando huesito a huesito. Y entonces cuando ya el pescador la arma, ella descansa y él descansa, los dos duermen en confianza. Y luego es que ellos se conectan, ella empieza a tocar el tambor, se conectan desde el corazón. Entonces es necesario sacar lo feo, lo que no queremos ver, la muerte, lo feo, hay que sacarlo, porque es la única manera de reconocerlo y es la única manera de integrarlo, de ordenarlo, organizarlo. Entonces, a mí particularmente me parece que eso es lo que está surgiendo, lo que está saliendo a nivel también colectivo, no solamente individual, y vamos a ver si hay suficiente flexibilidad dentro del mundo político global como para encajar todo esto que está pasando. No, Alicia, quería agradecerte muchísimo por este espacio, por haber abierto un tiempo para encontrarnos, para conversar, para pasearnos por distintos temas que fueron bastante tensos, pero importantes, muy importantes para lo que estamos viviendo hoy. Ojalá que podamos tener después, más adelante, otra instancia para encontrarnos y bueno, y quizás hablar de otras cosas también. Muchas gracias de verdad, y bueno, yo no sé si querías dar algunas palabras para despedirnos. Me da la oportunidad también de pensarnos, ¿no? De pensarme en mí misma, de pensar mi quehacer y de pensarnos incluso a nivel colectivo también. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Y bueno, para las personas que están allí escuchándonos, recuerden, si les gusta este podcast, pues seguirnos en las redes sociales, en la cuenta de Instagram, también en YouTube y en Spotify. Así que bueno, nos estamos viendo para otro episodio más adelante de La Palabra y el Vínculo. Chao.